Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde mi ciudad, Medellín, Colombia. Saludos a todos, muy agradecido por todos sus comentarios. Aquí también está haciendo bastante frío y también mucho viento. Sin embargo, vamos para adelante, ya viene diciembre. Amigos, estamos ya en una época en la que Estados Unidos se está dedicando a canjear prisioneros. Esto que se anuncia en el día de hoy, el mayor intercambio de prisioneros de la época de Biden. Qué bueno sería que viésemos al presidente de los Estados Unidos haciendo todavía negocios mucho más grandes, como el de negociar directamente con Vladimir Putin. Venezuela recibe esta noticia con gran sorpresa, porque Venezuela ha sido un país tan azotado por sanciones desde la época de Donald Trump, desde el año 2019, que yo estaba pensando algo hace unos minutos. ¿Qué tal si Juan Guaidó no se hubiera autoproclamado en esa esquina de Caracas, si no se hubiese autoproclamado como presidente de Venezuela? ¿Ustedes saben cuánto daño esto le ha causado al vecino país? ¿Cuánto dinero ha dejado de ingresar a esta economía? Y ahora, Juan González, el vocero del presidente Biden, dice que el tema del diálogo con la oposición, de que Maduro concilie con la oposición, es fundamental para pensar de pronto en quitarle algunas de las sanciones a Venezuela. Y hoy veo este intercambio como algo curioso, de parte y parte, se muestran a las personas que estaban detenidas tanto en Estados Unidos como en Venezuela como personas que nunca en su vida han hecho algo mal. Eso sí me pareció curioso. Tanto Biden como el gobierno del presidente Maduro hablan de las personas que regresan a sus países como personas que prácticamente habían sido tomadas como rehenes y no habían cometido delito alguno. Estos funcionarios de Citgo, que les voy a mostrar una foto, que hablan de que canjearon 5 de Citgo, pero yo veo en esta foto 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo no entendía hasta que me puse a investigar. Resulta que en el mes de marzo ya habían canjeado, cuando se iniciaban estas negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro, ya habían canjeado a Gustavo Adolfo Cárdenas, a quien ustedes ven aquí en pantalla. Era uno de los vicepresidentes de la compañía Citgo. Citgo, que ustedes saben, es una filial de PDVSA. Y el cuento es que lo que dicen los Estados Unidos es que a estos funcionarios los llamaron a una cita en el año 2017 a las instalaciones de PDVSA en Caracas, y ese mismo día los detuvieron. Como les digo, el comunicado del presidente Biden, quien fue el que firmó este canje por dos sobrinos de la esposa, por Cilia Flores, la esposa del presidente Nicolás Maduro. En el comunicado, Estados Unidos dice que estos funcionarios no habían cometido delito alguno. En esta imagen pueden ver también al presidente José Pereira, que es el último en la parte inferior a la derecha. Este es Gustavo Cárdenas, quien fue liberado en el mes de marzo. Aquí, amigos del canal, estoy leyendo también sus comentarios. Aquí pueden ver a José Pereira. Este año, en el mes de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela dictó medidas contra los funcionarios de Citgo, contra el expresidente José Pereira, una sentencia por 13 años y 7 meses, y contra los otros funcionarios
Los otros 4, una sentencia de 8 años, 10 meses. Aquí pueden ver a Jorge Toledo, Tomú Badel, Alidio Zambrano, José Luis Zambrano, vicepresidentes. Ahora la gente se pregunta, ¿por qué los detuvieron en Venezuela? El comunicado de esa época, del año 2017, dice que los detuvieron a los funcionarios de Citgo. Este comentario viene del gobierno venezolano por malversación de fondos públicos, concierto de funcionario público con contratistas, lavado de activos, asociación ilícita. Este es el comunicado que viene de parte del gobierno de Venezuela. Como les digo, de parte del gobierno de Biden, este tipo de acusaciones no existen. Ahora, ¿por quiénes fueron canjeados? Fueron canjeados. También adicionalmente, antes de que se me olvide, fuera de estos 5 funcionarios, habían otros 2 estadounidenses, que son Matthew Heath y el señor Osman Khan. Y ustedes se preguntarán por qué acusan a Matthew Heath. La acusación, pues la más dura que he leído, es por terrorismo, porque trató de sabotear unas instalaciones petroleras o unas refinerías en Venezuela. Y a Osman Khan, este joven que ven en pantalla, lo detuvieron a principios de este año. O sea que canjearon a 5 funcionarios de Citgo que tienen ciudadanía tanto de Estados Unidos como de Venezuela, más otros 2 ciudadanos estadounidenses. Los canjearon por los sobrinos de Cilia Flores, a quienes ustedes ven en pantalla. Los nombres de ellos son Frankie Flores, Efraín Campo. A estos jóvenes los detuvieron en Haití en el año 2015. El cargo o la acusación es que ellos iban a llevar un cargamento de 800 kilos de droga hacia los Estados Unidos. Esto es un operativo antidroga, se lo llevaron inmediatamente para Nueva York, donde en el año 2017 recibió una sentencia de 18 años. Solicitaron que los enviaran a la Florida, donde podían más fácil visitarlos sus familiares, así lo hicieron. Y este sábado ocurrió lo siguiente: un avión de los Estados Unidos y un avión de Venezuela, ambos aviones viajaban con los detenidos y se encontraron en un lugar entre Estados Unidos y Venezuela que Washington no ha querido dar este tipo de información. Amigos, esta noticia la estoy transmitiendo en el día de hoy, desviándome un poco del tema de Rusia, porque a mí me parece muy curioso cómo en los últimos meses Estados Unidos se dedica a temas, no porque sean de menor importancia, sino porque está descuidando el tema central actual, que es el tema de la guerra en Ucrania. Porque qué bueno sería que pudiésemos ver al presidente de los Estados Unidos dialogando directamente o virtualmente con el presidente de Rusia, porque este asunto amerita diálogos casi que semanales hasta llegar a un acuerdo final, pero descuidan el tema de la guerra. Ahora Estados Unidos está dedicado de tiempo completo al intercambio de prisioneros, de detenidos. Yo me imagino que eso también es debido a la presión de parte de las familias en Estados Unidos, porque hasta la fecha Estados Unidos no ha querido quitar las sanciones a Venezuela, sanciones que afectan la economía. Y como les digo, si Juan Guaidó no se hubiese autoproclamado, Venezuela hubiese evitado el colapso de su economía. Y aún en el día de hoy, Juan Guaidó continúa pidiendo sanciones a su país hasta tanto Maduro no inicie negociaciones directas con él, porque lo que la oposición quiere, y esto lo saben los venezolanos que viven en el Doral, lo sabe Marco Rubio, lo que ellos quieren no es que se inicien los diálogos entre Maduro y Juan Guaidó y la oposición. Lo que quiere la oposición es llegar a la presidencia, de Venezuela.
y desde que Chávez llegó a ser presidente de Venezuela y luego Maduro, ellos han hecho intentos con gran intensidad para que colapse el gobierno de Maduro, como también intentaron hacerlo eh, con el gobierno de Chávez y no pudieron. Hoy en día, esta temática de Juan Guaidó va a hacer que continúe el tema de las sanciones en Venezuela. Mientras tanto, ya el tema de los funcionarios de circo ya quedó en el aire. Si cometieron delitos contra PDVSA, realmente eso ya quedará en el olvido. Aquí me llega un avisito amarillo. Amigo Santiago, God bless America. JF, $10 gringos, $10. Hombre, pues te agradezco mucho. Te agradezco mucho, aunque no es obligación que ustedes tengan que aportar dinero. Me ayuda mucho el tema de que dejen seguir los anuncios. Los anuncios también ayudan a incrementar la monetización, pero muchas gracias, JF, y gracias por los comentarios. Gracias por los comentarios que son un aporte al canal mientras aquí vamos profundizando el tema del intercambio de prisioneros. Ahora, este señor Matthew Heath, que es acusado de terrorismo, qué bueno sería que al menos Venezuela está más cerca aquí de nosotros los latinos, muestren las pruebas, a pesar de que ya se hizo el arreglo, ya es hora de mostrar las pruebas, ya no hay peligro porque ya hubo el intercambio, para que al menos quede muy claro que este intercambio se hizo a pesar de que en realidad estos ciudadanos estadounidenses hubiesen cometido delitos en Venezuela. Porque el fin no justifica los medios. Sí se hizo el intercambio, lo llaman intercambio humanitario. Intercambio humanitario, pero por plata baila mico, como se dice. Y lo que la gente pregunta es, ¿qué adicional hubo al intercambio de prisioneros? 2 jóvenes que estaban pagando cárcel por narcotráfico. Yo pensaba, era de los que pensaba de que esta rebaja de penas era antes de llevar a los culpados o acusados a una cárcel, pero según veo, y lo hizo los Estados Unidos en el día de hoy, además que lo han hecho en el pasado, prisioneros con sentencias que, mire, lo negocian de pronto por información o por algunos otros motivos políticos. Con toda seguridad, la presión no solo de la familia, sino la presión de parte también de Juan Guaidó ayudó. Yo creo que Juan Guaidó también estuvo metido en el tema. Él sigue siendo el apoderado de esta compañía. Todos los dineros de esta compañía, él es el encargado de recibir estos dineros, que nunca le informa al pueblo venezolano estos dineros que han sido confiscados en Estados Unidos, porque Circo la está manejando es Juan Guaidó. Juan Guaidó es un hombre que para los Estados Unidos sigue siendo el rey, sigue siendo el presidente de Venezuela. Esto que ocurrió, este intercambio de prisioneros, podría ser el comienzo de otros intercambios, porque según entiendo quedan otros 4 ciudadanos de Estados Unidos en territorio venezolano. Estados Unidos cada semana hace publicaciones mostrándole a sus ciudadanos cuáles son los países del mundo donde peligran y que los pueden encarcelar por más tiempo. Recientemente yo leí informes de que le decían a los ciudadanos que no fueran a la frontera entre Colombia y Venezuela, pero yo creo que esto de la guerra y la posibilidad de que haya escasez de petróleo va a acelerar el tema de que Estados Unidos quiera en un futuro cercano hacer más negocios con Maduro. Sin embargo,
hay unas pautas en los Estados Unidos que unas veces juegan a favor del viento y otras veces en contra del viento. Las políticas de los Estados Unidos, hasta lo que yo he visto, no son homogéneas, uniformes en cuanto a su aplicación. Por ejemplo, hoy en día le advierten al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no permita el ingreso de la aerolínea Conviasa a Colombia porque está en la lista Clinton. Pero mire, acaban de entregar 2 personas acusadas de narcotráfico. Ellos a veces ceden, cambian las reglas de juego. Como les digo, esto también es por motivaciones políticas y quién está en la rosca y quién es el que más presión hace en determinado momento. Dice Toto Gameplays, tampoco queremos a Maduro. Es que uno no puede ser monedita de oro para todo el mundo. Miren, Maduro, quien fue el señalado por el expresidente Chávez, ¿hace cuánto tiempo está en el poder? Desde el 2013, 7, 8, 9 años. Y ya vienen elecciones en el 2024. Miren, yo aquí no tengo una bola de cristal, pero ya que escuché o leí el comentario, yo, de manera personal, yo pienso que después del 2024 el presidente va a seguir siendo Nicolás Maduro. ¿Por qué pienso así? Porque la oposición cada vez en Venezuela pierde más poder, pierde más favoritismo. Ya el pueblo en Venezuela se convenció de que es la oposición la que ha traído todas estas sanciones. Ese día que se autoproclamó Juan Guaidó fue el inicio del colapso económico para Venezuela. Y yo creo que si él ese día hubiese sabido que eso iba a ocurrir, de igual forma lo hubiese hecho, amigos del canal. Bueno, me despido para prepararme para el último video del día. Ahora a las 7:20 p.m., 7:20 p.m. hora de Colombia. Muchas gracias por su participación. Aprender es ganar.